Como ustedes se acordarán, en la primera clase hemos hablado de cómo estaba compuesta la materia. Una parte de modelado arquitectónico, una parte de renderizado y una parte de modelado paramétrico con sistemas BIM. Nosotros en la parte de modelado arquitectónico 3D, lo que estamos viendo, ya se habrán dado cuenta por el material que está en el aula virtual, por una parte está la generación de formas ortogonales y por otra parte la generación de formas complejas. Como hemos dicho también en la primera clase, las formas complejas las vamos a ejemplificar con un diseño de un estadio. En ese sentido, es importante que nos demos cuenta que cuando uno trabaja con técnicas digitales, no lo hace por las técnicas mismas, sino porque las tenemos que aplicar a un proceso de proyecto. O sea que nuestro hilo conductor para el manejo de las técnicas digitales es el proceso de proyecto, que como habíamos dicho, tenía dos instancias principales, que es, por un lado, la concepción y por otro lado, el diseño. Vamos a ver ahora, y aquí les muestro la secuencia de cosas que vamos a ver en esta clase, que ese proceso de proyecto no solo tiene dos instancias, sino tiene más. Y uno va teniendo resultados parciales en cada una de esas instancias, por lo que vamos a tocar tangencialmente la cuestión del proyecto antes de entrar en la parte práctica de Rhino que le va a dar Luis. Lo primero que habría que decir es que el proceso proyectual, como decíamos, se divide en concepción y diseño y tiene mucha importancia la función y el concepto y los recursos técnicos y constructivos con los que podemos materializar ese concepto. Ya vamos a ir viendo de qué se trata. En segunda instancia, obviamente trabajamos con geometría. Y esa geometría depende generalmente del tema. Más que nada en este tema, estadio, va a depender casi pura y exclusivamente del tema, porque el tema estadio se define como espectáculo y espectador. Y cada una de esos dos sectores tiene una forma muy característica, muy pautada para poder diseñar. Tenemos que tener en cuenta, tanto en la tercera dimensión, el concepto por analogía, en la planta predomina, digamos, la geometría estructurante de lo que es el campo de juego y lo que es las tribunas, y en elevación tiene importancia sobre todo la estructura portante. Después vamos a ver un poco cómo podemos generar la forma del estadio, que puede hacerse de dos maneras. Se la puede tomar desde una base geométrica global o desde una base geométrica modular, con un módulo que se repite a lo largo de alguna línea, especialmente como vamos a ver. Cuando se trabaja en forma modular, se trabaja con el concepto de generatrices y directrices, que también vamos a ver un poquito más en detalle, a pesar de que eso ya lo deben conocer, de sistemas de representación y de otras materias. Y con las generatrices y directrices vamos a modelar un módulo que por repetición, siguiendo una ley, genera la forma global. Y esta generación de la forma global está basada en operaciones u operatorias de simetría. Simetría en el sentido amplio, no es solamente la simetría de reflexión, sino la simetría se compone de varias operatorias. Una de ellas es la traslación, otra es la rotación, otra es la reflexión, y la combinatoria de estas lleva a que en la línea tengamos 7
posibilidades de simetría. En el plano tenemos 17, pero ese no es el caso porque ahora trabajamos con la línea. Habíamos visto ya que el proceso de proyecto se divide en dos instancias: conceptual, que es para las ideas, desarrollo del diseño para las especificaciones, y que teníamos en el medio presentaciones parciales de los modelos preliminares y del modelo con especificaciones. Esto se da a lo largo de una línea de tiempo desde que arrancamos el proyecto hasta que hacemos la representación o la presentación final. Lo que les decía es que en el camino vamos obteniendo resultados parciales, y esos resultados parciales son modelos. Primero el modelo analítico, que viene a ser cuando a uno le dan el tema que tiene que realizar y uno se pone a estudiar y consigue información sobre eso y elabora un programa de necesidades de actividades. El segundo modelo que se consigue es el modelo conceptual, o sea, sin tener claro la información en la cual nos basamos para desarrollar el tema, no podemos saber con qué vamos a establecer la analogía. Entonces, el modelo conceptual aparece después del modelo analítico y con alguna analogía o alguna metáfora o alguna cosa que a nosotros se nos ocurre como intención para diseñar. A partir de ahí tenemos otro lapso de tiempo en donde generamos lo que llamamos el modelo arquitectónico. El modelo arquitectónico ya es una forma de arquitectura definida, ya no es solo un concepto. Y por último, el modelo constructivo, aquel que lleva todas las descripciones necesarias para la puesta en el mundo real de lo que habíamos planteado en el modelo arquitectónico. Entonces, esta línea de tiempo y los 4 modelos parciales, el primer resultado es el programa de necesidades. Acá no van a leer bien, esto lo voy a mostrar un poco más ampliado en otra diapositiva, pero para que tengan una idea, estos son los resultados parciales de cada etapa. Por analogía, digamos, tenemos una forma concepto. Ahí está solamente el concepto, pero es algo intermedio entre ese concepto y la forma a la que vamos. Luego tenemos, a partir del concepto, el modelado 3D o el modelo 3D con ya la forma arquitectónica como resultado. Y por último, cómo vamos a construir esa forma, donde no solo es la estructura que ustedes están viendo, sino todos los otros subsistemas, eléctrico, gas, todo lo que a ustedes se les ocurra, para la puesta en el mundo real. Cuando hablamos de modelado arquitectónico, nosotros estamos poniendo énfasis en esto que acabo de enfatizar en rojo, en la analogía forma-concepto y en el modelo 3D con la forma arquitectónica. Hasta ahí llegamos en esta unidad temática de modelado arquitectónico. El modelo conceptual, entonces, representa las ideas a nivel de primeras propuestas. Se pone en práctica la información obtenida al elaborar el modelo analítico. Y lo más importante es que de ahí sale una idea fuerza, algo que estructura lo que vamos a hacer después. Lo que se ve ahí es un estadio del Campeonato Mundial Corea-Japón 2002, donde el concepto estaba basado en que en la zona donde se iba a construir el estadio abundaban unas aves que no se daban cuenta, parece, se empantanaban, y se empantanaban en pareja, como mirándose la una a la otra, y quedaban empantanadas ahí. Unas aves que se llaman shirasaji. Entonces el estadio toma como concepto esta cuestión que ocurre frecuentemente en la zona y le dan la forma de las dos aves empantanadas y mirándose la una a la otra mientras pierden la vida, digamos, en el pantano. Otro concepto también de un estadio de Corea-Japón, Openness of the Universe, o apertura del universo, en donde la forma de la cubierta de la tribuna la hacen la más abierta posible, lo más abierta posible, cubriendo solamente un sector de las butacas. Bueno, ¿qué elementos lleva
la cuestión del modelo conceptual. Son los primeros esquemas de partido, viñetas bidimensionales, volumetría básica, croquis del ambiente que se espera obtener, primeros esbozos en planta, frente, corte y perspectiva. Este es un ejemplo básico, muy básico, de lo que significa el espectador y el espectáculo. Es una plaza de toros en México que ustedes van a ver un poco más en detalle, que está construida con materiales del lugar, con elementos como troncos, cuerdas para atar los troncos, y está cumpliendo todas las funciones estructurales necesarias y también las funciones de la actividad, proteger del sol a los espectadores, etcétera, etcétera, lo más básico que uno se pueda imaginar. Y es lo mismo que vamos a necesitar para construir un estadio con materiales mucho más sofisticados, mucho más contemporáneos. Bueno, la secuencia de pasos para elaborar un modelo conceptual parte de reconocer los grandes elementos, espacios, masas construidas, conexiones y sus proporciones, dimensiones relativas entre ellos, por ejemplo, para hacer el tema del que estamos hablando. Nosotros vamos a poner énfasis solo en el edificio, o sea, no vamos a tener en cuenta todo lo demás, pero si ustedes, por ejemplo, en taller de arquitectura les pidieran hacer un estadio, tendrían que tener en cuenta todas estas conexiones, ¿no? De todos modos, no quiero detenerme demasiado, porque esto lo vamos a poner en el aula y ustedes lo pueden, en el aula virtual, y lo pueden ver con detenimiento. Hay un terreno, por supuesto, y aquí sí nos detengamos un poquito más para que entendamos de qué estamos hablando cuando decimos el edificio. El espectador es sinónimo de tribunas, y hay diferentes clases de público como espectador. Tenemos tribunas preferenciales donde están autoridades y periodismo. El público local normalmente se divide en público local y público visitante, y tanto en el local como en visitante hay plateas y hay populares, o sea, un distinto valor de la entrada. Y hay que tener en cuenta cómo es para el espectador esa estructura que necesitamos: los anillos perimetrales, los pórticos transversales. Y el espectáculo, o sea, el campo de juego, hay que tener en cuenta las consideraciones dimensionales acordes a las reglamentaciones deportivas. Hay después un sector de servicios, normalmente van debajo de las tribunas, y los servicios son tanto para el espectador como para el espectáculo. Servicios como sanitarios y bares, vestuarios para el espectáculo, ¿no es cierto?, para los deportistas, y a su vez tienen que estar divididos, para evitar conflictos, en locales y visitantes. Hay lo que llamamos las articulaciones. Las articulaciones son las circulaciones en general y las bandejas de salida hacia el espectáculo, que son las llamadas troneras, los huecos o perforaciones que hay en las tribunas para que el público pueda circular. En ese sentido, hay dos maneras de ver rápidamente cómo son las circulaciones. Una es, yo digo así burdamente, en forma de pizza. Una pizza que uno la corta en tajada, entonces tenemos líneas radiales hacia un centro que sirven de circulación. Y la otra es en forma de anillos, porque a distintos niveles tenemos circulaciones horizontales. Entonces, las radiales son más bien circulaciones verticales y los anillos son circulaciones horizontales. Y con respecto a la cubierta, hay que pensar en la estructura sostén del techo, en la iluminación natural y artificial, en el tablero electrónico de información y en cualquier otro elemento que a ustedes se les ocurra. Entonces,
elaborando el modelo conceptual, tenemos que reconocer también las relaciones ambientales con el medio natural y cultural en los que se insertan los elementos, teniendo en cuenta las relaciones funcionales. Acá hay dos esquemas en donde se ve este sector, por ejemplo, es el sector de locales, este sector es el sector de visitantes, de la planta de acceso general, o sea, la que está a nivel del terreno. Los accesos están marcados con flechas rojas, las butacas preferenciales con este color rojo medio rosado, las butacas o plateas que están rodeando el campo de juego sería el segundo nivel de tribuna, y el tercer nivel de tribuna sería los de en plantas superiores, que sería la que está acá, los que corresponden a las butacas populares. A nivel de subsuelo, generalmente están los vestuarios, los gimnasios, en donde hay el precalentamiento de los equipos, y también está dividido, obviamente, en sector local y visitante. A nivel de la cancha, tenemos servicios para el público preferencial, porque tanto los periodistas como las autoridades, lo que llamamos público VIP, está generalmente mucho más cerca del campo de juego y tiene en forma diferenciada estos servicios. Después hay servicios del estadio, para el mantenimiento del estadio, circulaciones, y hay accesos diferenciados. Bueno, acá no me voy a detener, pero es el quinto paso para el modelo conceptual, que es la proposición de la idea fuerza con creatividad y expresividad para poner de manifiesto la intención del diseñador. Esto va a estar en el aula, así que lo pueden ver después. Uno muchas veces busca una analogía con formas de la naturaleza, pero también uno puede buscar analogías con imágenes, por ejemplo, en este caso son imágenes fractales generadas por computadora, que dan la idea de radialidad o de centralidad, y que uno con imaginación puede ir encontrando qué elementos son asociables o análogos a los elementos que estamos nombrando en el programa de necesidades. Hay que tener criterios dimensionales con respecto a la planta, o sea, hay medidas que están fijas, ¿verdad? O sea, acá tenemos el largo de cancha, una cancha reglamentaria de competencia internacional es 105 metros y el ancho del campo de juego es 68 metros. Pero a su vez hay un anillo que bordea la cancha, que es para que los jugadores, cuando salen del límite en un juego brusco, no se golpeen con algo que está inmediato. Y en estadios que son olímpicos está el foso olímpico, hay otros elementos que en este caso para las técnicas digitales, para la práctica de técnicas digitales, no nos importan tanto, pero sí que tengan en cuenta la globalidad del espacio necesario para poder plantear el proyecto. Hay tipologías geométricas básicas para plantas de estadio. Tratándose de un tema cuya morfología es central, estas serían las más básicas, pero se puede operar con variaciones sobre estas formas: circular, poligonal, elíptica, rectangular, rectangular chaflanada, o sea, con las esquinas recortadas, rectangular redondeado, que sería una mezcla de un cuarto de círculo en las esquinas con los segmentos rectos intermedios. El esquema de organización del edificio en corte, como les decía, va desde el nivel de la cancha y el subsuelo, que es el sector donde hay un precalentamiento, entrenamiento de los jugadores. Hacia arriba vamos a ver que periodistas y sector VIP, autoridades, están en un primer nivel, casi a nivel de la cancha. Sigue el sector de plateas y más arriba el sector de populares. Debajo de las tribunas, servicios públicos, sanitarios, bares, etc.
en un corte longitudinal volvemos a repetir el mismo esquema. El sector VIP abajo, a nivel de la cancha, los servicios, en este caso preferenciales, se los ve acá, que están a nivel del sector VIP. Los servicios del público en una bandeja siguiente para el sector de populares y de plateas. También tenemos que tener en cuenta criterios de diseño estructural. Esto es muy importante porque dependiendo del material que vamos a usar y del sistema que vamos a usar, nos permite, como muestra el cuadro, tener distintas luces. Por ejemplo, si trabajamos con una viga de alma llena, la luz máxima que se podría alcanzar es 25 metros. Si trabajamos con una viga reticulada, estaríamos en el orden de los 70 metros, que sería esta viga. Un pórtico biarticulado es más corto, digamos, en este caso 35 metros. Ahora, si es un arco biarticulado, podemos llegar a 125 metros. Y si trabajamos con cable, que es esta situación, podemos llegar a salvar 330 metros. Les decía que las decisiones estructurales generalmente las tenemos que ver en corte. Por ejemplo, en este caso tenemos que esta viga salva una luz importante, pero está ayudada por un tensor que está amarrado al suelo por detrás de las tribunas. Porque si pusiéramos, por ejemplo, una columna aquí, habrá espectadores a los cuales les va a molestar la columna. Estoy diciendo cosas obvias, pero hay que tenerlas en cuenta. Acá hay algunos esquemas de un estadio hecho en el año 30-32, que es la época en la que estaba en pleno apogeo la cuestión del hormigón armado. Entonces se estaba buscando una estética que muestre, que refleje las propiedades y características estéticas que podría brindar el hormigón para ese momento. Para nuestro momento actual, la estética ha cambiado. Hay nuevos materiales, hay nuevos conocimientos, sobre todo de informática, donde la tecnología nos ha permitido diseñar, proponer formas que eran impensadas para el momento en que se ha construido el estadio Berta de Florencia, y hoy se pueden hacer gracias al advenimiento sobre todo de los plásticos, de los polímeros para hacer los recubrimientos de cubierta, etc. Otro ejemplo del hormigón armado, el estadio de Caracas, y una vez más la comparación con esta nueva estética, por ejemplo en el estadio de la ciudad de Konya. Un corte como este es el que ustedes frecuentemente, o parecido a este, van a proponer cuando hagan su trabajo práctico. Ninguno va a ser igual, ni con este, ni entre ustedes, porque la previsión nuestra es que cada uno va a proponer una forma diferente. Se van a dar cuenta, después de que lo escuchen a Luis, cuando yo termine, que la cantidad de maneras de proponer un corte de estadio es infinita. Y Rhinóceros nos deja hacer eso, pero con mucha facilidad. Bueno, otras maneras de soportar los techos de las cubiertas, en este caso con estéreo reticulados, esquemas varios. Por ejemplo, en este hay un empotramiento importante, una columna muy gruesa. En este otro hay un tensor, tanto horizontal como vertical, siempre las cargas van a parar al suelo. Y en este, que sería el más desfavorable, aparece, por delgada que sea, aparece una columnita ayudando a sostener la cubierta, lo cual no es lo más apropiado. Estas son las construcciones olímpicas de Múnich, que a pesar de que estaban propuestas y construidas hacia el año 72, tiene presentes acá algunos conceptos que vamos a ver más adelante en materias electivas,
como arquitectura de formas plegadas, si la toman, que la dicta la arquitecta Keiko Saito, o arquitectura fractal. Ustedes verán que acá hay una semejanza de forma y hay una variedad de escalas que son las características principales de los fractales. Bueno, más fotos de Múnich 72. Como ustedes se darán cuenta, la estética va cambiando a través del tiempo. En el año 72 ya había computadoras, ya había sistemas, tecnología informática muy desarrollada. Sin embargo, el desarrollo que ha tenido la informática después de ese tiempo y hasta ahora es muchísimo. Y en ese momento no se puede ni soñar con hacer las formas de estadio que están proponiendo actualmente para, por ejemplo, competencias como los campeonatos mundiales, Rusia 18, Qatar 22, etc. Sigo mostrando algunas estructuras, sobre todo van a estar en el aula para que las vean con detenimiento. Este es el estadio de Bari, de Renzo Piano. Acá se nota claramente la cuestión del módulo, la generación por repetición de un módulo a lo largo de una línea, que no tiene por qué ser recta, ¿no? O sea, puede adoptar cualquier forma. Este es el centro deportivo de Tialf en Holanda, el estadio de fútbol de Sydney, que ya empieza a tener una forma más contemporánea, pero hoy se hacen cosas más sofisticadas que esto. Un detalle constructivo de lo que es el estadio de Sydney. Y acá tenemos que entrar en algo que para algunos será muy básico, pero que a mí me parece importante que lo repasemos rápidamente. Dicho de paso, a mí me ha sorprendido mucho ver algunas respuestas en quiz. Hay chicos a los que se les ha preguntado, por ejemplo, cuál es la diferencia entre coordenadas globales y coordenadas relativas. Son lamentables algunas respuestas que han dado. Eso me hace pensar que la parte geométrica básica necesita un refuerzo. Por eso, disculpen a lo que les parece aburrida esta parte, pero me parece necesaria. Para trabajar en la generación de formas se trabaja a partir de puntos, luego de líneas, luego generatrices y directrices. Estas líneas, que no necesariamente son rectas, pasan a ser generatrices y directrices. Lo primero que tenemos que hacer es saber identificar un punto en el espacio. Hay un plano de referencia horizontal, un plano frontal y un plano lateral, digamos así. O sea, como referencia nos bastan dos planos verticales y el plano horizontal. Y un punto cualquiera se lo identifica a partir de sus coordenadas X y Z. Cuando ese punto se desplaza, genera una recta. Y si se desplaza en el espacio cambiando permanentemente de dirección, genera una curva. Si gira alrededor de otro punto, llamado centro, manteniendo la misma distancia, se forma una circunferencia. Y si el desplazamiento gira alrededor de dos puntos, llamados focos, generará una elipse. Si el punto móvil no sale de un plano, generará una línea curva plana o línea de simple curvatura. Pero cuando se sale del plano, como es en esta imagen, la trayectoria del punto no está en el mismo plano de la línea curva resultante, la línea curva resultante es una línea curva del espacio o línea de doble curvatura. Lo mismo puede ocurrir sin que sea curva, podría ser una poligonal espacial. Luego hay otras curvas planas, tal vez menos conocidas, pero que son útiles. Y para generar con precisión, por ejemplo, la cubierta del estadio, podría venir bien trabajar con una cicloide. La cicloide se genera por el desplazamiento de un punto de una circunferencia que rueda sobre una recta. O sea, este punto va girando y va adoptando esta forma. Si esa circunferencia rueda por el interior de una curva,
no de una recta, genera una línea llamada hipocicloide. Y la generada por el rodar de la circunferencia por el exterior de una línea curva se llama epicicloide. Luego tenemos la espiral. La espiral es generada por un punto que se desplaza alrededor de un centro, pero siempre se está alejando de ese centro. Las involutas son similares a las espirales, pero están construidas por tramos de circunferencia de radio variable. Si una línea recta se desplaza paralelamente a sí misma y siguiendo la misma dirección, generará un plano. Eso es bastante obvio. De la misma manera que era obvio decir un punto genera cuando se desplaza una recta o una curva. Si la generatriz es una línea recta que se desplaza en la misma dirección y conserva su paralelismo, genera un plano. Cuando estas superficies planas son más de una y se interceptan, forman una superficie quebrada. Y si la recta se desplaza manteniendo una posición paralela pero no siguiendo la misma dirección, generará lo que llamamos una superficie cilíndrica. Fíjense cómo para generar esto tenemos por un lado la generatriz y por otro lado la directriz o trayectoria de la generatriz. Esto lo vamos a usar mucho en Rhino. Rhino además tiene varios comandos que hacen uso del concepto, pero por caminos diferentes. Bueno, por ejemplo, una superficie engendrada por una línea recta que se desplaza siguiendo dos directrices rectas que no son coplanares, generan lo que se llama una superficie alabeada reglada. En otros sistemas como AutoCAD a lo mejor ya han visto este tipo de generación de superficies regladas y hay, bueno, varias más, de revolución, etc. Pero en este caso, hablando de generatrices y directrices, ustedes piensen que es muy fácil obtener una gran variedad de formas trabajando con el concepto, pero haciendo variar algunos parámetros. Por ejemplo, un primer parámetro que habría que probar es qué pasa si levantamos solo uno de los puntos. ¿Qué pasa si levantamos o exageramos la distancia al suelo de cada uno de los 4 puntos? Entonces vamos teniendo una superficie reglada que tiene otras variables. ¿Y qué efectos produce? Por ejemplo, si estamos hablando de un módulo de cubierta para un estadio, hay un límite razonable en el cual puedo tener esa variación, porque puede ocurrir que me vaya muy arriba con alguna de las directrices y por lo tanto va a entrar sol, etc. Ustedes tienen que razonar eso al momento de hacer su ejercicio. Según el grado de cruzamiento de las directrices, las secciones transversales de la superficie generada pueden ser parábolas o pueden ser hipérbolas. Y de allí sale el nombre que reciben estas superficies, paraboloide hiperbólico. Algunos ejemplos de Santiago Calatrava. Bueno, otra superficie reglada es el conoide. Está generada por el desplazamiento de una recta que sigue dos directrices, una directriz recta en un extremo y una directriz curva en el otro. O sea, esta recta se desplaza con un extremo sobre esta recta inferior y el otro extremo sobre la directriz curva. Eso se llama conoide. Las superficies generadas por líneas curvas reciben el nombre de superficies de doble curvatura. O sea, cuando, supongamos, tenemos un módulo de base cuadrada o rectangular y las directrices, las generatrices toman formas curvas, al seguir todas ellas por las directrices, vamos a tener una superficie de doble curvatura. Otra forma interesante de explorar, y digo explorar porque habría que no solo dibujar el toro en sí mismo, que es una especie de boquete, sino de hacerle seccionamientos con planos que van a ir generando, dependiendo de la posición del plano, distintos módulos
que pueden servir con distintas formas para modular una cubierta de estado. En este caso tenemos una directriz, que son los círculos, y la generatriz, y la directriz es el círculo que está en naranja. O sea, la generatriz siempre sigue a la directriz. Otro caso es, bueno, el del paraboloide hiperbólico, pero ahora a partir de curvas, de parábolas y de hipérbolas, concretamente, porque recién veíamos un paraboloide hiperbólico generado con una superficie reglada a partir de líneas rectas en los bordes. Acá tenemos 4 líneas curvas invertidas 2 a 2. Es lo que se llama silla de montar. Paraboloide hiperbólico tipo silla de montar. Y luego tenemos la hipérbola como generatriz y la circunferencia como directriz para tener un hiperboloide. Pero el mismo hiperboloide lo podemos hacer invirtiendo los roles y diciendo que quien es la generatriz es la circunferencia y quien opera como directriz es la hipérbola. Una vez más, acá podemos obtener sectores modulares para cubierta haciendo seccionamientos de esta forma, porque vista así no parece ser un módulo para cubierta, pero seccionemos eso y vamos a ver cómo obtenemos una variedad muy grande de posibilidades de cerrar horizontalmente el espacio, o sea, módulos de cubierta. Entonces, ahora tenemos que preocuparnos por analizar estos dos elementos, la generatriz y la directriz, que intervienen para generar los distintos tipos de superficie. En general, una superficie se genera por una línea que varía de posición, magnitud y forma de acuerdo o no a una ley predeterminada. O sea, uno podría predeterminar su propia ley o podemos ajustarnos a formas geométricas primitivas. Si a la situación cambiante, tanto de la generatriz como de la directriz, la podemos asociar a una ley geométrica o analítica, generará superficies previsibles tanto en su análisis como en su posterior representación. Volviendo al tema de las tipologías básicas para plantas de estadio, piensen ahora que uno podría, supongamos, esta elipse, que la elipse sea nuestra directriz y que nosotros podemos generar un módulo, en este caso tridimensional, que opera como si fuese la generatriz de la cubierta. Entonces, el módulo tridimensional que diseñemos como generatriz se repite por una operación de simetría que va barriendo por la directriz que es la elipse. Si no es la elipse, es cualquiera de las otras formas o la que ustedes propongan, aún saliéndonos del esquema de formas básicas. En ese caso, tenemos que pensar en cómo se opera con la simetría que nombraba al principio. La simetría puede ser lineal, puede ser planar o puede ser espacial. Para lo que nosotros tenemos que hacer, vamos a usar solamente los grupos de simetría lineales, que son 7. Si ustedes buscan, quieren más información sobre eso, pueden buscar en internet grupos de simetría lineal y van a encontrar ahí mucha bibliografía donde se explica con lujo de detalles qué otras cosas se pueden hacer. Yo les voy a mostrar algunas de las operatorias que se pueden hacer acá. O sea, voy a pasar por los 7 casos, pero esos casos pueden tener variaciones que van más allá de las que yo voy a mostrar. El primer caso es traslación pura, es la más sencilla de todas. En la traslación pura, la celda es la tesela. ¿Cuál es la diferencia entre celda y tesela? Celda es la mínima unidad con la que uno puede generar una forma. Y la tesela es la composición de una o más celdas
con la cual obtenemos la forma del módulo que se va a repetir. Ya lo van a entender más claramente. Aquí no hay en la traslación pura una diferencia entre lo que es la celda y la tesela, porque la propia celda es la tesela. Entonces, para entenderlo mejor, nosotros tomamos este elemento que está acá, sería la celda, y a la vez es la tesela, porque no necesito de otra para que por traslación pura, al repetir esto, se produzca, digamos, un cambio. Acá, para que se entienda que este elemento no es simétrico, porque si trabajo solamente con un rectángulo, tendría ejes de simetría vertical y horizontal, ¿sí? Si yo no pusiera este punto negro acá, tendría que esta forma tiene un eje de simetría en la vertical y un eje de simetría en la horizontal. Yo quiero que esta forma, esta celda básica, no sea simétrica. Entonces, una manera es, para ejemplificar rápido, trabajar con el rectángulo, pero hacerle un detalle en una esquina, por ejemplo. Estamos en 2D. En 2D, por ejemplo, si trabajamos con un trapecio, el módulo es un trapecio para que al girar vaya barriendo con una línea elíptica o una línea circular, para generar la forma global básica del estadio, ya tenemos una situación en donde se generan estos intersticios. Si yo pongo un módulo al lado de otro acá, no hay intersticios, pero aquí sí. Si hago traslación pura, me van a quedar estos huecos intermedios. En ese sentido, si ahora voy a la tercera dimensión y digo que voy a trabajar con un trapecio, no con un rectángulo, este trapecio lo traigo acá, y trabajo con alguna de las formas que hemos visto para generar un módulo tridimensional. Cuando yo repita esto, se van a generar estos vacíos. Entonces necesito este elemento complementario para cerrar esos huecos. O sea, si hacemos la traslación pura de este elemento blanco, sería solamente lo que vemos acá como elemento blanco. Estos elementos rojos son los que en vista superior vamos a tener estos vacíos. Entonces, para no tener esos vacíos, necesitamos de este complemento. La segunda forma de generar en una línea sería por rotación de 180 grados por el punto medio de la celda. O sea, si esta es la celda tridimensional, la celda unitaria, tengo un punto medio en la proyección en planta y hago una rotación de esta celda. La veamos acá en 2 dimensiones, en el detalle acá. Si yo hago una rotación de esta celda alrededor de este punto medio, este punto va a venir a parar acá, ¿sí? Y si hago lo mismo con un trapecio, este punto va a venir a parar acá. Al girar 180 grados respecto al punto rojo, va a venir a esta posición. En este caso, no necesitamos complemento, porque como ustedes ven aquí, en planta, hay una yuxtaposición directa, línea con línea, en 2D, y plano con plano, digamos, en 3D. Entonces, lo que estamos generando acá es uno de los tantísimos casos que puede haber de formas que se van a repetir siguiendo la directriz de la elipse, del círculo, del polígono, del rectángulo, para generar la forma tridimensional de la cubierta. Tercer caso, de los 7 casos que son, reflexión con deslizamiento. En este caso, este elemento, que tiene el detalle acá, se refleja respecto de un eje, digamos, horizontal. Entonces aparece acá, pero no se queda ahí. Ahora lo deslizo y lo pongo acá. Fíjense, comparemos esto con lo que hemos visto recién en el anterior. El punto negro por rotación estaba acá. Ahora el punto negro pasa al otro extremo, a este. ¿Sí? Entonces, esto pasa a ser la tesela, esta es la celda unitaria, y la tesela que se repite
es esta, que se repite acá, que se repite y se repite. ¿Sí? Si trabajamos con este sistema de trapecios, una vez más, no necesitamos complemento. Pero el detalle de dónde ha quedado esa variación, esa anomalía que hemos hecho sobre la forma, ahora está en el otro costado. Por lo tanto, la forma que obtenemos es diferente al caso 2. Vamos con el caso 4. Reflexión vertical. Esta sí es espejo con respecto al eje vertical. Una forma, celda unitaria acá, se refleja respecto de este eje, genera esta tesela. Esa tesela se repite. Si lo hacemos con un trapecio, al hacer la reflexión, vamos a tener la necesidad de poner aquí un complemento, como el que vemos acá. Y acá tenemos, tenemos en la tercera dimensión cómo se va repitiendo ese modo. El quinto caso es reflexión horizontal. Espejo respecto a un eje horizontal. Bueno, ya más o menos se dan cuenta, la reflexión se realiza solamente con respecto al eje, sí necesitamos un complemento, y estos son los resultados. Reflexión de la reflexión con deslizamiento, o sea, vamos a tener también la necesidad de un complemento. Después lo pueden analizar ustedes más tranquilos cuando bajen esto de internet y hagan las pruebas directamente con el sistema Rhino, generando los módulos. Y el último caso sería una doble reflexión. O sea, acá hay una reflexión de la celda con respecto a un eje horizontal y también con respecto a un eje vertical, visto en planta, ¿no? Entonces vamos a tener que 4 puntos de anomalía coinciden generando esta tesela que se repite acá, se repite acá. Y cuando vamos a los trapecios, en este caso vamos a necesitar dos tipos de complementos por la forma que le hemos dado a la tesela tridimensional. O sea, no es lo mismo el complemento que va a venir a adosarse en este arco que está separado del piso que el complemento que se va a adosar en este arco que está junto al piso. Acá se ve una altura y otra altura del complemento, que no son iguales. Si ustedes lo modelan se van a dar cuenta que no es cuestión de copiarlo y ponerlo en la otra posición. Son diferentes en su forma. Bueno, hasta acá el tema de simetría lineal. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Todo bien? Y ya voy terminando como para darle paso a Luis, a la parte práctica. Fíjense cómo cuando uno trabaja modularmente y lo hace con un sistema de disección, de geometría de disección, uno puede operar con estos módulos. Acá tenemos 3 clases de módulos y dispuestos de esta manera generan un estadio de fútbol. Es decir, cubrimos nada más que lo que son las tribunas. Y esos mismos módulos, cambiados de posición, podemos generar un estadio de básquetbol cubierto. Este es un estadio descubierto y este es un estadio cubierto. Los amarillos que están acá han pasado a cubrir el centro, los rojos se han juntado y las circulaciones verticales, que serían los azules, que estaban acá equidistantes, acá siguen equidistantes en otra posición. O sea, uno puede pensar en módulos que permitan cubrir la tribuna en un estadio grande y que permitan cubrir absolutamente todo en un estadio chico. En resumen,
hay dos maneras, y ahora la vamos a ver con la exposición de Luis, de generar la forma de un estadio. Una sería trabajando, dos maneras globales digo, ¿no? Porque cada una de ellas, sea la modular o sea la global, tiene muchísimas variaciones posibles a partir de los muchísimos comandos que Rhino les deja usar. Entonces, una es modelar el módulo, valga la redundancia, y repetirlo. Esto sería la directriz y esta sería la generatriz de la forma global. Y la otra es trabajar, por ejemplo, con la curva de base, llevarla copiándola, deformándola, trabajando con puntos de control y generar una superficie por alguno de los sistemas que tiene Rhino. Entonces, que quede claro, hay dos maneras de hacerlo, en principio, que se multiplican por muchas más dependiendo de los comandos que usen. Bueno, ¿alguna pregunta?